y también era doblemente articulado, ¿no? Bien, entonces vamos a ver el día de hoy este ejemplo, ¿no? Que vendría siendo el 3 que nos pide, nos dice determinar la resistencia eh, nominal de diseño de una columna compuesta, ¿no? Aplicando lo que es el manual de la ISC, prácticamente toda la materia está funcionando del manual, ¿no? De ahí sacamos lo que son las propiedades, expresiones, fórmulas, etcétera. Y nos dice que la columna es de acero de fluencia de 50. Bien, entonces, en este caso, esto ya no es un perfil estandarizado, sino que es una sección compuesta, como dice aquí, ¿no? En el gráfico, por tres placas, ¿no? Está formada por tres placas de espesor 0,25 por un ancho de 8 pulgadas. Y también nos dan, ¿no? El valor de la longitud efectiva. K por L es la longitud efectiva igual a 12 pies. Bien, entonces, como lógicamente secciones compuestas no tenemos, ¿no? En el manual, en ahí vamos a encontrar lo que son perfiles estandarizados. Entonces, tenemos que calcular, ¿no? O hallar sus propiedades de la sección. Entonces, el área directamente va a ser 3 veces el espesor por el ancho de la placa, ¿no? Dándonos un área de 6 pulgadas cuadradas. La distancia, su coordenada y sub C al centro de gravedad, eh, por simetría directamente va a ser la mitad, ¿no? De la altura total. O si no, va a ser 0,25, que es el ancho de la placa inferior, más 4, ¿no? Que sería la mitad del ancho del alma de mi perfil. Entonces la coordenada Y sub C es 4,25 pulgadas. Y X sub C va a ser 0, suponiendo que hemos tomado, van a disculpar un poco mi dibujo, suponiendo que he tomado mi eje X de referencia en la base y mi eje Y partiendo del alma, ¿no? Entonces, para esa ubicación específica de ejes de referencia, X sub C va a ser 0. Bien, entonces nos faltaría determinar lo que son las inercias, ¿no? Entonces, en este caso es sencillo, ¿no? Porque está compuesta simplemente podríamos decirlo, por pura figuras rectangulares, ¿no? Ya sabemos que está. Ya. Entonces, la inercia para el eje X centroidal va a ser igual a 2 veces, directamente va a ser 2 veces por la simetría misma. Siempre es importante la simetría, ¿no? Me facilita casi en todos los cálculos de ingeniería la simetría, me acorta, podríamos decir, de algunos procedimientos, ¿no? Me facilita el cálculo. Entonces, este es el eje de simetría, ¿no? Ahora, eh, va a ser directamente 2 veces, puesto que para trasladar el centro de gravedad del, del ala superior y del ala inferior prácticamente la misma distancia, ¿no? 4 más 0,25, que es el ancho medios, ¿no? Entonces, 2 veces sabemos que para una superficie rectangular, la inercia centroidal es 1 sobre 12, eh, su base que es 8, y su altura, ¿no? 0,25 al cubo. Más 2 veces, bueno, 2 vendría siendo el área, ¿no? Más el área, 8 por 0,25 es 2, ¿no? Multiplicado por la distancia, ¿no? Entre centros de gravedad. Aquí se va a encontrar lo que es el centro de gravedad de mi sección compuesta y aquí se va a encontrar lo que es el centro de gravedad de mi ala, ¿no? Entonces, de esta distancia hasta aquí vendría siendo esto, ¿no? 4,25, 0,125 menos 4,25 elevado al cuadrado, más directamente, ¿no? La inercia del alma, ¿no? Como coincide el centro de gravedad del alma y de la sección compuesta directamente va a ser eh, expresión, ¿no? De 1 sobre 12 de la base por la altura al cubo.
y tengo una inercia de 78.75 pulgadas a la cuarta. Bien, calculamos también la inercia respecto al eje Y, ¿no? Centroidal. Entonces, ¿qué observamos? Que también existe, ¿no? Un eje de simetría paralelo al eje Y. A ver, ya. Entonces esto vendría siendo un eje de simetría también, ¿no? Entonces esto me va a facilitar también lo que es el procedimiento del cálculo de la inercia, ¿no? En este caso, directamente para mis, para mis tres rectángulos o mis tres placas, eh, como el centro de gravedad de la sección compuesta y de cada una de las placas prácticamente se encuentra en el mismo eje, directamente la inercia de cada uno de estos elementos va a ser la centroidal, ¿no? Entonces, inercia Y va a ser 2 veces 1/12 de la base, en este caso para mi ala superior y mi ala inferior, elevado al cubo por 0.25, ¿no? Y más 1/12 de la base, 8 por la altura, ¿no? 0.25 al cubo, eso es para el alma, ¿no? Respecto al eje Y, ya cambia, ¿no? La altura vendría siendo esta distancia, es de 0.25 elevado al cubo y su base es de 8, ¿no? 0.25 elevado al cubo y su base es de 8. Y tenemos una inercia en Y de 21.34 pulgadas a la cuarta. Bien, entonces en este caso voy a tomar el menor, ¿no? ¿Por qué voy a tomar el menor entre ambas inercias? Eh, para obtener, ¿no? Lo que es el radio de giro mínimo, ¿no? Entonces el radio de giro mínimo se encuentra en el eje Y. R sub Y, el radio de giro sabemos que es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre el área, ¿no? Entonces reemplazo, ¿no? Mi inercia respecto al eje Y es 21.34 sobre el área que es 6. Efectuando el cálculo tengo un radio mínimo de 1.286 pulgadas. Bien, entonces con este radio de giro mínimo ya puedo calcular lo que es la esbeltez de mi columna, ¿no? La esbeltez de mi columna va a ser igual a la longitud sobre el radio de giro, ¿no? En este caso, la longitud efectiva. Ya, entonces la longitud efectiva ya era dato, ¿no? Es de 12 pies. Entonces, lo multiplico, ¿no? Por 12 directamente para obtener en pulgadas. Entonces, lo divido entre radio de giro mínimo, que está en pulgadas también, y obtengo, ¿no? La esbeltez de mi columna de 73 puntos, 76.35, ¿no? Y esto debe ser lógicamente menor a 200, ¿no? Esta es la máxima, la máxima que se permite, ¿no? La esbeltez máxima que puede tener una columna. Entonces está dentro del rango, ¿no? Entonces está bien. Entonces ya teniendo lo que es la esbeltez de mi columna, puedo extraer esfuerzos, ¿no? Del manual. Ahora, según la última clase que hemos visto, sabemos que esa tabla es la 4-22, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre este problema y el anterior? Que esto no es ya un perfil estandarizado, ¿no? Entonces, necesariamente, eh, ya no podría usar las tablas que me proporcionaban, ¿no? La resistencia. Estas tablas que me proporcionan la resistencia del elemento, ya no puedo usar, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es lo más rápido, eh, determinar los esfuerzos, ¿no? Que están en función del test. Entonces, de las tablas 4-22, que ya no le he puesto aquí, no la tabla, pero es de esta tabla prácticamente. La 4-22, donde yo, según el tipo de acero que esté analizando, la fluencia del acero, voy a extraer, ¿no? Los esfuerzos para ambos métodos, para el método ASD y para el LDFD, ¿no? Entonces, de esa tablita, a mí me ha salido un esbeltez de 76.35
como esa tablita tiene puros números enteros, entonces tengo que interpolar sí o sí, ¿no? Para 76 tengo que el esfuerzo es 19.6 para el método ASD, ¿no? 29.5 para el método LRPD. Y para 77 lo propio, ¿no? Para 76.35 no conozco, entonces realizo la interpolación e interpolando obtengo, ¿no? Los esfuerzos para ambos métodos, ¿no? El esfuerzo permisible y el esfuerzo de diseño para el método LRPD. Otro punto importante que se había dicho es que estas tablas sí están afectadas, ¿no? Por lo que es el factor de seguridad y el factor de reducción de resistencia, ¿no? Entonces, ya no es necesario afectarlo aquí nuevamente, ¿no? Directamente estos esfuerzos lo multiplico, ¿no? Por lo que es el área. Entonces, al multiplicar por el área voy a obtener lo que es la resistencia de mi columna. Para el método LRPD tengo una resistencia de 176.37 y para el método ASD tengo una resistencia de 117.2. Entonces, hasta aquí sería, ¿no? Lo que es el cálculo o la determinación de la resistencia para un tipo de sección compuesta, podríamos decir. Bien, un siguiente ejemplo que nos dice seleccionar un W10 más ligero, ¿no? Que sea más ligero para las siguientes cargas axiales, ¿no? De compresión. Nos da lo que es la carga muerta, la carga viva y también nos da, ¿no? La longitud efectiva. En este caso nos dice que es de 15 pies. La 0 a 992 y nos dice que usemos ambos métodos, ¿no? Entonces, empiezo, ¿no? Por mi análisis de cargas, ¿no? Realizo la respectiva mayoración para el método LRP de 1.2 de la carga muerta y 1 más 1.6 de la carga viva, ¿no? Tengo una carga última axial de 376 kilolibras. Para el método AST directo lo sumo, ¿no? La carga muerta y la carga viva, ¿no? En este caso no se afecta por ningún factor de carga. Y tengo una carga eh, mayorada de 260, ¿no? Bien, entonces, a diferencia de los anteriores problemas, en este caso ya me está pidiendo, ¿no? Lo que es seleccionar, ¿no? El perfil prácticamente nos está pidiendo diseñar. Entonces, nos dan, ¿no? La longitud efectiva de 15. Entonces, en realidad para el diseño hay dos formas hay, ¿no? Uno es esto que primero vamos a ver aquí, ¿no? Para una cierta longitud efectiva que tenemos, podemos adoptar, suponer, como dice aquí, un esbeltez, ¿no? Entonces, según recomendaciones de lo que es el ISC, cuando yo tengo una longitud efectiva de 10 a 15 pies, yo voy a adoptar una esbeltez de 40 a 60, ¿no? Mal no recuerdes esto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una longitud efectiva entre este rango, puedo adoptar un esbeltez entre este rango también. Entonces, en este caso, está adoptando un esbeltez de 50, ¿no? Ya. Entonces, me voy, ¿no? A mi tablita, a 4-22. Entonces, sabemos que está en función del esbeltez, ¿no? Los esfuerzos. Entonces, para una columna con una esbeltez de 50, con acero a 992, que es de fluencia 50, prácticamente esta columna, voy a extraer, ¿no? Los esfuerzos. Entonces, aquí están, ¿no? Los esbeltes de 50 y sus respectivos esfuerzos, ¿no? Para ambos métodos. Entonces, para estos esbeltes tengo para el método del RPD 37.5 KSI y para el método ASP 24.9 KSI, ¿no? Bien, entonces, para calcular una primera área,
para tantear una primera área directamente, como el problema es carga axial, directamente la carga mayorada, ¿no? Carga última sobre el esfuerzo. Entonces tenemos 376 sobre el esfuerzo de 37,5, ¿no? Para el método del FD. Y tengo una primera área de 10,03, ¿no? Lo propio para el método SD. Su carga que hemos mayorado, que era de 260, ¿no? Sobre su esfuerzo que hemos extraído de las tablas, que es 24,9, y tenemos un área de 10,44. Entonces, con estas primeras áreas puedo empezar ya a tantear, ¿no? Posibles perfiles que van a ser la solución. Entonces, me voy también a me voy a la tabla de perfiles, ¿no? En este caso, para perfil W, para perfiles W, la tabla como está aquí, 1-1, ¿no? Entonces, en esta mi tabla voy a buscar, ¿no? Lógicamente, una área que sea mayor, ¿no? A estas áreas que son las requeridas, podríamos decir. Entonces, podríamos partir por aquí, ¿no? 9,71 todavía es inferior, ¿no? Al área que necesito. 11,5 ya es mayor, ¿no? Entonces podría empezar a probar este perfil y ver si va a tener la suficiente resistencia para soportar las cargas, ¿no? Entonces voy a probar primero el perfil W10 por 39. Entonces, de este perfil voy a extraer sus propiedades, ¿no? Las propiedades que necesiten, ¿no? Cómo será el área para el giro en ambos ejes, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Entonces, en este caso, mi radio de giro mínimo se encuentra en el eje Y, ¿no? Entonces tomaremos este valor para ambos métodos, ¿no? Mi longitud efectiva es dato, ¿no? Tiene un valor de 15, lo multiplico por 12 nuevamente y lo divido entre el radio de giro. Tengo un esbeltez de 90,909, ¿no? Que es menor a 200, ¿no? Entonces, con esta esbeltez, nuevamente voy a ir a mis tablas, ¿no? A la 4-22 y voy a sacar sus nuevos esfuerzos, ¿no? Entonces, ese valor se va a encontrar entre estos dos, ¿no? Nuevamente, al tener decimales, tengo que realizar necesariamente la interpolación. Entonces, he sacado los valores correspondientes de esfuerzo para 90 y para 91, ¿no? Aquí simplemente realizando la interpolación y voy a obtener los esfuerzos para ambos métodos. El primero para SD y el segundo para el RPD, ¿no? Entonces, como ya sabemos que está afectado por su factor de seguridad y por su factor de carga, perdón, por su factor de reducción de resistencia, directamente lo multiplico, ¿no? Por el área. El área que hemos extraído es 11,5, ¿no? Entonces 11,5 por el esfuerzo tengo la resistencia, ¿no? De 283,2. Entonces aquí que me queda comparar, ¿no? Con mi carga mayorada. Mi carga mayorada es de 376. Se observa que el esfuerzo o la resistencia de mi columna es menor, ¿no? A mi carga mayorada, por tanto, no me va a soportar, ¿no? Lo que son las cargas y tengo que probar un siguiente perfil. Para el caso del método ASD, multiplico, ¿no? También el esfuerzo por el área y tengo la resistencia, ¿no? Como mi resistencia también es mayor a mi carga que he mayorado por este método, tampoco no me va a cumplir, ¿no? Entonces, eh, como dice aquí, no cumple la resistencia de la columna para ninguno de los dos métodos, por tanto, probaremos un perfil superior, ¿no? Al que hemos calculado. Eh, Esto vendría siendo lo que es el método de los tanteos, ¿no? Vamos tanteando prácticamente, ¿no? Perfiles hasta que llegue al que me cumpla, ¿no? Entonces pruebo el siguiente, ¿no?
El siguiente era eh, el siguiente vendría siendo el W1045, ¿no? Pero en este caso, como no cumple directamente el W10 por 49, ¿no? Entonces, para no hacerlo tan largo el ejercicio, porque prácticamente es lo mismo, directamente eh, he pasado a analizar lo que es el perfil W10 por 49, ¿no? Donde voy a sacar su área nuevamente y su radio de giro, el mínimo, ¿no? Porque el radio de giro mínimo me va a dar eh, un esbeltez mayor, ¿no? Hago lo mismo, multiplico la longitud efectiva por 12 y lo divido, ¿no? Entre radio de giro mínimo. Tengo un esbeltez de 70,866. También está dentro del rango, no es menor a 200. Y prácticamente hago el mismo procedimiento, ¿no? Que he hecho para el anterior perfil. Con este esbeltez, nuevamente voy a las tablas 4-22, ¿no? Y directamente de aquí, nuevamente voy a sacar los esfuerzos. Entonces, nuevamente una interpolación debido a los decimales, ¿no? Y obtengo, ¿no? Las resistencias o los esfuerzos para cada método, ¿no? Nuevamente multiplico por el área y en esta ocasión ya es mayor, ¿no? La resistencia de mi columna es mayor a mis cargas mayoradas. Lo propio para el otro método, ¿no? Para el método ASD también la resistencia es mayor a la carga mayorada, ¿no? Entonces, con una pequeña respuesta puedo poner que como la resistencia obtenida de la columna supera la carga aplicada, se puede diseñar la columna con un perfil W10 por 49, ¿no? Este sería mi perfil más ligero, ¿no? Para ambos métodos, ¿no? Ahora, esto no siempre se va a dar que para ambos métodos eh, nos va a dar un mismo perfil, ¿no? Existen una variedad de problemas donde para el método del RFD es cierto perfil y para el método ASD puede darnos otro, ¿no? Entonces, en este caso, pero para ambos nos ha resultado el mismo, ¿no? Ya, bien. Entonces, pasemos a un siguiente problema, ¿no? De todos modos, cualquier duda, pregunta, pueden hacerla nomás, ¿no? Pueden cortar y realizar su pregunta o duda que tuvieran. Bien, entonces, ¿qué nos dice, no? El problema 5. Como un inciso A nos dice que para el problema 4 que era el anterior, diseñar nuevamente, pero empleando la tabla 4-1, ¿no? Son las tablas que directamente me dan la resistencia, ¿no? Y un inciso B nos pide que adicionalmente también seleccionemos un perfil BW8 más ligero, ¿no? Que tengamos disponible. Y nos da las cargas, ¿no? Carga muerta, carga viva y también utilizar ambos métodos, ¿no? Bien, entonces, para el problema 4 ya tenemos, ¿no? La, la carga mayorada, ¿no? Simplemente aquí se ha vuelto a copiar eso. Se ha vuelto a copiar lo que es la carga última, 376, y la carga P sub A, ¿no? De 260. La longitud efectiva también es la misma, ¿no? Bien, en este caso nos dice que realicemos el diseño o la selección del perfil empleando lo que es la tabla 4-1, ¿no? En este caso se puede utilizar esta tabla, ¿no? Puesto que mi perfil anterior es estandarizado, ¿no? El W10 lo encontramos tranquilamente en lo que son las tablas del manual. Entonces ubico, ¿no? Mi perfil W10 por 15. Perdón, era el W10. Bueno, W10 no haces, ¿no? Nos pide seleccionar el más ligero, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer de esta tabla? ¿O cómo voy a obtener el perfil? Eh, Voy a entrar primeramente, ¿no? Con lo que es la longitud efectiva. Entonces, mi longitud efectiva es de 15, ¿no? Entonces, me ubico en aquí, ¿no? En mi longitud efectiva de 15
Y uno de estos perfiles va a ser la solución, ¿no? Que se encuentra en toda esta fila. Solo nos queda ver cuál tiene una resistencia mayor a mis cargas, ¿no? Para el método del RFD tenía, ¿no? 376, entonces voy a buscar eh, un perfil que tenga una resistencia mayor a esto, ¿no? Mi mayoración de carga. A ver, vamos a empezar por el más liviano, que es todavía bastante menor. Este es menor. 333 es todavía menor a 376 tampoco. Y esto sería mi solución, ¿no? Entonces aquí claramente puedo observar que 449 es mayor, ¿no? A mi, a mi carga mayor a 376. Entonces me fijo, ¿no? Esta resistencia se encuentra en el perfil W10 por 49, ¿no? Entonces esto directamente es mi solución. Prácticamente es el mismo, ¿no? Que hemos calculado en aquí, el W10 por 49, solo que en esta ocasión hemos usado la tabla de esfuerzos, ¿no? Entonces directamente esto sería mi solución. Lo mismo hago para el método ASD. Voy a entrar con mi longitud efectiva de 15 y con mi carga mayorada, ¿no? De 260. Entonces, y está aquí, ¿no? Mi longitud efectiva de 15 y ubico, ¿no? Mi carga mayorada de 260. En este caso, las columnas de color verde son para el método ASD, ¿no? Como dice aquí. 188 es menor, 222 es menor, 299 y es mayor, ¿no? A 260. Entonces, esta resistencia de 299 también eh, corresponde, ¿no? Al perfil W1049. Entonces, por tanto, ese perfil también va a ser mi solución para el método ASD, ¿no? Y usarán por ambos métodos el perfil W10 por 49, ¿no? Ya. Entonces, ese sería el primer inciso, ¿no? El inciso A. Para el inciso B ya nos da otra columna, ¿no? Y su respectiva gráfica. Nos dice seleccionemos un perfil W8, no sabemos qué peso va a tener, y nos da, ¿no? La longitud de mi columna que va a ser de 16 y los tipos de apoyo o soporte que va a tener en los extremos, ¿no? Entonces, realizo, ¿no? Respectivo, su respectivo análisis de cargas, ¿no? Para ambos métodos. Nuevamente lo mayoro. Generalmente, esto es la mayoración más típica que se da, ¿no? Generalmente solo nos dan la carga muerta y la carga viva, pero eh, no siempre debemos quedarnos, ¿no? Con con que esta es la única combinación de cargas, ¿no? Ya se les ha dicho y eso mismo se les ha preguntado en su práctica, ¿no? Realizar todas las combinaciones de carga para el método LLPD y ASD, ¿no? Entonces, puede haber, ¿no? Muchas más combinaciones. Para el método LLPD, por ejemplo, son 7, para el método ASD son 8, ¿no? En este caso, pero como es carga muerta y carga viva, directamente 1.2 y 1.6, ¿no? 332. Para el método SD directamente, ¿no? La suma de ambas cargas no se les afecta por ningún factor de carga. 170 más 80, 250. Bien, ahora no tenemos, ¿no? En este caso, solo nos da la longitud, ¿no? No nos da la longitud efectiva, entonces, como dice aquí, ¿no? Como ambos soportes en los extremos de la columna son articulados, sabemos que para ese caso el factor de longitud, que es K, va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, directamente mi longitud efectiva va a ser igual a 1 por la longitud real, ¿no? Y es 16, entonces 1 por 16, 16 pies. Entonces, en este caso, para la selección del perfil, voy a usar directamente las tablas que me proporciona la resistencia, ¿no? Puesto que, como han visto, es bastante más sencillo y directo, ¿no? Entonces, ubico, ¿no? Mi longitud efectiva, ¿no? En esta columna. Mi longitud efectiva se encuentra aquí, ¿no? Que es de 16. Entonces, en toda esta columna, en toda esta fila,
debo encontrar mi solución, ¿no? Entonces, para el método del FL tengo 332, ¿no? De carga. Busco, ¿no? Una resistencia mayor a 332, 275 es menor, 340 y es mayor, ¿no? Entonces, esta resistencia de 340 corresponde al perfil W8 por 48, ¿no? Entonces, para el método del RPD, esta es mi solución. Para el método AST hago lo mismo, ¿no? Voy a entrar con 250. Entonces, 183 es menor, 226 es menor, 278 ya sería, ¿no? Eh, un, un valor de resistencia mayor a mis cargas, ¿no? Ya. Entonces, este perfil o esta resistencia corresponde a otro perfil, ¿no? No es el mismo que para el método del RFD, ¿no? Sino que corresponde al perfil W8 por 58, ¿no? Entonces, para ambos métodos ya tengo la solución, ¿no? Seleccionamos una resistencia mayor. Si se corta, van a entrar al mismo enlace, por favor. Seleccionamos una resistencia mayor. Hemos seleccionado, ¿no? Resistencias que sea mayor a P sub A y P sub U y P sub A, ¿no? Entonces, para el RPD, ya, continuaremos entonces, ¿no? Ya, entonces, se ha obtenido, ¿no? Diferentes perfiles para el método del RPD W8 por 48 que me satisfacen, ¿no? Su resistencia es mayor a mi carga última, ¿no? Para el método ASD me da un eh, perfil, eh, y, ¿cómo lo podríamos decir? Un perfil ligeramente superior a este, ¿no? Prácticamente es el siguiente al W8 por 48, ¿no? Es el W8 por 58, que también satisface, ¿no? A la carga mayorada de 250. Entonces, por el método del LFD, voy a usar lo que es un perfil W8 por 48 y por el método SD un perfil W8 por 58, ¿no? Bien, entonces aquí ya es prácticamente el tema de vigas, ¿no? Entonces, tal vez una pregunta antes de pasar a la teoría de vigas, ¿no? Algo que no se haya entendido, sino directamente podemos pasar. Ninguna opción. Ya, está bien. Bien, entonces, prácticamente como se han debido dar cuenta en los problemas de la materia, es simplemente usar, ¿no? Lo que es el manual, las expresiones de la especificación, etcétera. Bien, entonces como una pequeña introducción nos dice que los perfiles que vamos a usar como vigas son generalmente los W, ¿no? Este vendría siendo el perfil más comercial, ¿no? En la construcción de estos elementos, que generalmente resultan las secciones más económicas, ¿no? Al emplearse como vigas. Entonces nos dice que estos perfiles han reemplazado en la mayoría en su uso a lo que son los perfiles canal y los perfiles S, ¿no? También son perfiles con sección I, ¿no? Bien, entonces nos dice que en este capítulo o en este tema, que es análisis y diseño de vigas, vamos a realizar un análisis tanto elástico como en la zona, perdón, en la zona elástica y en la zona plástica. Entonces aquí yo tengo un diagrama de esfuerzos de formación, ¿no? Que es bastante conocido para el acero, ¿no? Donde sabemos que el comportamiento elástico termina
hasta donde el punto de fluencia, ¿no? Prácticamente esta región vendría siendo el, el ámbito elástico, ¿no? Y lo siguiente ya es, entra ya, aquí empieza a fluir el material hasta llegar al punto de falla, ¿no? Entonces, aquí ya tiene un comportamiento plástico. Entonces, en ambos, eh, en ambos ámbitos o en ambas zonas vamos a analizar estos elementos, ¿no? Bien, necesitamos conocer algunos conceptos, ¿no? Eh, Puesto que generalmente los problemas de vigas van a tener estas palabras, ¿no? Que dice aquí, o estos conceptos como es el momento elástico, el momento plástico, nominal, factor de forma, etcétera, ¿no? Entonces, el momento elástico también se le llama momento de fluencia, ¿no? Es el momento que se encuentra dentro de la zona elástica, ¿no? Del diagrama esfuerzo de formación del acero. En otras palabras, es el momento comúnmente conocido, ¿no? Y aquí está la expresión. Se le va a llamar este momento M sub Y y va a ser igual a la fluencia de mi acero por S, ¿no? S es el módulo de sección elástico, ¿no? Nosotros sabemos que el módulo de sección es la inercia, ¿no? La inercia sobre la distancia a la fibra que estamos analizando, ¿no? Entonces, este módulo de sección nos va a dar en unidades al cubo, ¿no? El momento plástico o momento nominal es el momento que producirá una plastificación completa en una sección transversal del elemento o del miembro, ¿no? Creándose ahí mismo una articulación plástica. A este momento lo vamos a llamar M sub P. También va a ser igual a la fluencia, pero lo único que va a cambiar va a ser este valor, ¿no? Va a estar multiplicado por Z. Ese valor de Z es el módulo de sección plástica. Entonces, como vamos a ver más adelante, este valor no es más que el momento estático, o va a ser, ¿no? El momento estático de primer orden medido desde el eje neutro, ¿no? Eso ya se va a entender mejor en la parte de los problemas. Y por último, el factor de forma, ¿no? Que es la relación entre el momento plástico, M sub P, y el momento de fluencia, ¿no? Eh, un punto importante es aquí que el momento plástico siempre debe ser mayor al momento elástico. Entonces, como siempre va a ser mayor el momento plástico al momento elástico, esto va a ser generalmente este valor que vamos a obtener va a ser mayor a 1, ¿no? Para el desarrollo de las articulaciones plásticas, los miembros o los elementos deben ser compactos, ¿no? Prácticamente se deben cumplir estos dos requisitos, ¿no? Ser compactos y tener soporte lateral completo, ¿no? Para que se forme en una sección transversal lo que es una articulación plástica. Teoría del análisis plástico. Según la teoría plástica, aquellas partes de una estructura que han alcanzado el esfuerzo de fluencia no pueden resistir esfuerzos adicionales, ¿no? Los mecanismos de falla en el análisis plástico de una viga. Una viga isostática va a fallar si es que se presenta en ella una articulación plástica, ¿no? Como se ve en la gráfica. Entonces, en los extremos presenta sus articulaciones reales, ¿no? Y a media luz se va a encontrar o se va a generar eh, ya en el análisis plástico una articulación plástica, ¿no? Debido a básicamente al efecto de la carga, ¿no? Va a ir concentrando este punto de esfuerzos hasta generar una articulación plástica. En una viga hiperestática falla si es que se forma o se presenta más de una articulación plástica, ¿no? Entonces aquí tengo un elemento doblemente empotrado con la misma carga, ¿no? En este caso, esta carga va a hacer que se
que se formen, ¿no? Lo que son estas tres articulaciones plásticas, en los extremos y en el punto de incidencia de la carga. Más adelante, como vamos a ver, el, el don de saber dónde se van a formar estas articulaciones me va a ayudar bastante lo que es el diagrama de momentos, ¿no? Y nos da una pequeña nota, ¿no? Nos dice que la articulación plástica actuará como una articulación real respecto al incremento de carga. Y vamos a usar el método del trabajo virtual, ¿no? Un método bastante simplificado. Que nos dice, este es un método muy satisfactorio para el análisis plástico de estructuras, ¿no? Se va a utilizar la teoría de pequeñas rotaciones. Esta teoría indica que el seno de un ángulo muy pequeño es prácticamente la tangente de ese mismo ángulo. También este método nos dice que el trabajo externo de las cargas es igual al trabajo interno, ¿no? Absorbido por las articulaciones. El trabajo externo es igual al trabajo interno. Entonces, como te dije anteriormente, me va a ayudarte mucho en el diagrama de momentos. Por ejemplo, para este elemento doblemente empotrado, eh, bueno, no recuerdo muy bien, pero aproximadamente su diagrama es así, ¿no? Entonces, yo gráficamente, ¿qué voy a observar en su diagrama? Voy a observar donde el momento, donde se dan los valores de mayor momento, ¿no? Se da a media luz y en los extremos, ¿no? Momentos negativos. Entonces, en esos puntos precisamente se van a generar estas articulaciones, ¿no? Porque son las que están más solicitadas, podríamos decir. Y eso vendría siendo, ¿no? Una pequeña introducción a lo que son las vigas, ¿no? Tal vez podemos ver el primer ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Nos dice determinar los valores del módulo de sección elástico S y el módulo de sección plástico Z, ¿no? Así como el factor de forma respecto del eje fuerte de la sección. Básicamente, respecto del eje X nos pide, ¿no? Calcular todo esto que está aquí arriba. Y nos da, ¿no? La figura, el gráfico, y nos dice que el espesor de todos los elementos va a ser de media pulgada. Y nos da otras dimensiones, ¿no? Pero de todos los elementos, su espesor va a ser 0.5, ¿no? 0.5. Entonces, esta primera parte básicamente es cálculo de propiedades geométricas de la sección transversal, ¿no? Análisis, eh, cálculo del área, distancia al centro de gravedad, inercias, etcétera. Entonces, deben recordar, ¿no? Lo que es la respectiva materia donde se ha avanzado todo esto. Bien, para el análisis elástico voy a calcular, básicamente necesito, ¿no? Para el módulo de sección elástico necesito lo que es la inercia, la distancia a la fibra que estoy analizando, ¿no? Entonces, voy a calcular eso, ¿no? Primero voy a calcular el área, ¿no? Entonces, el área va a ser, como en 201 lo voy a dividir, ¿no? En subfiguras para poder calcular más fácilmente, ¿no? Entonces, 2 veces 6 por 0.5, ¿no? 6 es la base. Y el espesor sabemos que es 0.5, ¿no? En todos los elementos. Más 2 veces 1.5 por 0.5, ¿no? Serían estos pequeños rectángulos. La altura de esto, como la altura aquí nos dice que es 2, pero menos 0.5 del espesor, esto sería 1.5, ¿no? Pero tengo 4 de estos, ¿no? 2 arriba y 2 abajo. Entonces, 1.5 por 2, por el 2 de afuera, y estaríamos 4, ¿no? Por su espesor. Y finalmente más el área del alma, ¿no? Que va a venir desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿no? Entonces esa área, 18 menos 1, 17, ¿no?
17 por el espesor, que es 0,5, ¿no? Tengo un área total de 17,5 pulgadas al cuadrado. En este caso, no necesitamos calcular, ¿no? Y sub c así de manera desglosada, ya que directamente mi perfil es simétrico, ¿no? Posee doble simetría. Entonces eso me va a ayudar bastante, ¿no? Aquí se va a encontrar lo que es el eje de simetría, ¿no? Prácticamente es como si subdividiera la figura en dos partes iguales, ¿no? Entonces directamente va a ser la mitad de la altura, la coordenada y lleno. 18 medios es 9, ¿no? 9 pulgadas. Y por último calculo, ¿no? La inercia en X centroidal. Nuevamente está conformada netamente por superficies rectangulares, ¿no? Entonces, para rectángulos sabemos que cualquier tablita encontramos, ¿no? La inercia centroidal es 1/12 de la base 6, en este caso la base 6 por la altura, ¿no? 0,5 al cubo. Primero estoy considerando estas áreas, ¿no? La superior y la inferior, que básicamente va a ser lo mismo. De ahí el valor de 2, ¿no? Más el área que es 3, ¿no? 6 por 0,53. Y la distancia entre centros de gravedad, ¿no? El centro de gravedad de mi sección compuesta se encuentra aquí, hasta la distancia del centro de gravedad eh, de mi patín inferior, podríamos decir, ¿no? Entonces, hasta la base inferior es 9, ¿no? 9 menos 0,25, 8,75, ¿no? Aquí está, pero no. 9 menos 0,25 al cuadrado. Más 4 veces, ¿no? En este caso, y estoy considerando eh, estos pequeños cuatro rectangulitos, ¿no? Entonces, también me va a ayudar para eso la simetría, ¿no? Directamente 4 veces, como son rectángulos, 1/12 de la base 0,5 por su altura, ¿no? 1,5 al cubo. Y su área, ¿no? 0,5 por 1,5, 0,75. Y la distancia, ¿no? Entre centros de gravedad, en este caso, el centro de gravedad de mi pequeño rectángulo hasta el centro de gravedad de mi sección compuesta, ¿no? Entonces, esta distancia, ¿qué valor va a tener? Va a tener el valor de 9 menos 1,25, ¿no? Esta distancia es 1,25, porque la mitad sería 0,75 más 0,5, 1,25, ¿no? Y finalmente, esta pequeña área que me falta, ¿no? Del alma, con eso ya habría calculado todas las inercias centroidales de mis elementos, ¿no? Entonces, en este caso del alma, su centro de gravedad coincide, ¿no? Con el centro de gravedad de la sección compuesta. Entonces, directamente, ¿no? No necesito trasladar ningún centro de gravedad. Entonces, va a ser 1/12 de la base 0,5 por la altura, 17 al cubo, ¿no? Y tengo la inercia, ¿no? En unidades a la cuarta potencia. Entonces, simplemente esa inercia me sirve para calcular el módulo de sección elástico, pero respecto al eje X, ¿no? También se podría calcular respecto al eje Y, ¿no? Sería prácticamente sería el procedimiento, pero tomando el eje vertical, ¿no? Entonces, dividiendo esto, tengo el módulo de sección, que es 93,88 pulgadas al cubo. Entonces, hasta aquí he realizado el análisis elástico de mi sección, ¿no? Para el análisis plástico, nos vamos a ayudar nuevamente de la simetría, ¿no? Como la sección transversal tiene simetría, el eje neutro elástico y el eje neutro plástico van a tener la misma ubicación, ¿no? Entonces, este eje, lo vamos a llamar eje de simetría para el análisis elástico, ¿no? Va a coincidir, ¿no? Debido a la simetría, el eje
el eje neutro plástico también se va a encontrar ahí, en esa misma ubicación. ¿Qué me queda? Simplemente calcular, ¿no? Z sub X. Z sub X no es más que el momento estático de primer orden, ¿no? Respecto al eje neutro. Entonces, eh, voy a calcular, ¿no? El momento estático respecto a mi eje neutro, que es plástico. Eh, Directamente va a ser dos veces, ¿no? Porque por arriba de este eje neutro prácticamente están las mismas superficies, ¿no? Las mismas figuras. Entonces, en este caso estamos empezando por los patines inferior y superior, ¿no? Directamente son dos, ¿no? Entonces, dos veces el área, ¿no? 6 por 0.5, 3, ¿no? Por la distancia a su centro de gravedad, ¿no? Medido desde el eje neutro. Entonces, desde el eje neutro plástico hasta el centro de gravedad de mi patín inferior es 9 menos 0.25, 8.75, ¿no? Aquí está, ¿no? Dos veces 3 por 9 menos 0.25, más cuatro veces, ¿no? El momento estático de estos cuatro pequeños rectángulos, ¿no? Lo mismo, área por coordenada. Entonces el área es 0.75, ¿no? Su coordenada va a ser 9 menos 1.25, ¿no? Que es esta distancia, la distancia de aquí. 9 menos, 9 menos 1.25. Y más dos veces, ya estoy tomando en cuenta el alma, ¿no? Entonces este eje neutro está partiendo en dos partes, ¿no? Al alma. En dos partes iguales. Una por encima y otra por abajo. Entonces de ahí, ¿no? Dos veces la altura, ¿no? El área vendría siendo todo eso, ¿no? Que va a ser la altura 8.5 por la base 0.5, ¿no? Esta alturita es, como el total es 9 menos 0.5, 8.5, ¿no? Por su base o espesor, que es 0.5. Y por la distancia, ¿no? A su centro de gravedad, medido desde el eje neutro, que va a ser la mitad, ¿no? De 8.5 medios. Por 8.5 medios, ¿no? Entonces ya tengo mi módulo de sección plástico, ¿no? 111.875 pulgadas al cubo. Y el factor de forma, ¿no? Que no es más que la relación entre el módulo de sección plástico, perdón, sobre el elástico, ¿no? Entonces, esto se había dicho también anteriormente, ¿no? Que el módulo de sección plástico casi siempre, por no decir siempre, va a ser mayor al módulo de sección elástico. Entonces, ¿cómo se da eso? Mi valor va a ser lógicamente mayor a la unidad, ¿no? En este caso, el factor de forma es 1.19. Y eso sería la solución, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a ver este otro ejemplo, ¿no? Es una sección transversal que no tiene simetría, ¿no? Entonces ya va a variar, ¿no? El eje neutroplástico con el eje neutroelástico. Y algo de vigas, ¿no? De análisis de vigas de la zona plástica. Entonces, tal vez hasta aquí alguna pregunta o alguna duda, eh, también de los anteriores problemas de columnas, ¿no? Pueden hacernos más sus preguntas. Y entonces, creo que no hay preguntas, ¿no? Alguien estaba diciendo que una clase no más ha pasado con el ingeniero, o sea, no han pasado más de una clase, un hito nomás. Bonito nomás, Sí, Oxy 1 nomás hemos pasado. sí, una clase nomás. Qué raro, ¿no? Me voy a comunicar a ver con los ingenieros que no estoy teniendo tiempo. ¿Qué será, no? Oxy dijo que está preparando material para las clases. Dijo Ah, que ya, seamos ya. pacientes. Pero Ah, ya ya, han ya. pasado más de 3 semanas, ¿sabes? No creo que lo usaron.
Ah, ¿qué será, no? Tal vez también está Aunque ocupado, sí, ¿no? el ingeniero lo mismo lo ha pasado en fundaciones y las últimas 3 semanas, cada mañana se ha ido pasando a las 7 de la mañana, casi todos los días seguidos. Yo creo que así va a ser. Ah, sí, pues es que como no ve por el momento en la materia, no hay docente titular, entonces no tiene material prácticamente el ingeniero para avanzar, ¿no? Entonces tal vez eso está laborando. Sí, Oxy. Además, creo que dijo que en los horarios que están de la materia tenía choques con hormigón, si no me equivoco, y por eso ha dispuesto el horario de viernes. He dicho, por eso, como le digo, que seamos pacientes, que está preparando material. Ah, ya, entonces está bien. De todos modos, conmigo estamos avanzando, ¿no? Para que, digamos, ya vayan sabiendo, ¿no? Cómo son los ejercicios, la teoría y demás, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Un ingeniero también no creo que se olvide. Entonces, no hay preguntas, ¿no? Si no hay preguntas, nos veríamos directamente la siguiente semana, ¿no? Hasta luego, chicos, y que tengan una buena tarde. Sí, sí, dime. Eh, en el PDF no está, pero en el Classroom ya está con fecha. Entonces, la verdad, ahorita no me acuerdo también la fecha, pero les he dado desde que les subí a la práctica aproximadamente, si no me equivoco, son 10 o 11 días que Aunque sí, tienen, pero creo que ya pasaron. ya ha pasado la fecha de entrega. Sí, ya pasado. Sí, Entonces tenía que entregarse el viernes, creo que era o sábado, no me acuerdo. el viernes creo que era Oxy. Sí, entonces hasta esa fecha era. Eh, como les he dicho, en principio no ve, o sea, a- una vez que ha pasado la fecha, tienen 4 días más para entregar, pero lógicamente no va a ser por la misma nota, ¿no? Porque también para sus compañeros que han entregado puntual, digamos, sería un poco injusto, ¿no? Entonces él va a aceptar 4 días más después de la fecha de entrega, digamos, pero no por la misma nota, lógicamente. Eso sería entonces la siguiente clase, nomás ya nos vemos, compañeros. Auxi, un favor, ¿será que el manual y las tablitas, será que lo puede subir al grupo, Auxi? Sí, eso me he olvidado subir, ¿no? El manual, especificación y sí, sí, lo voy a subir ahorita mismo, lo voy a subir. Ya, gracias, Auxi, porque creo que también se necesitaban los datos de ahí para sacar de las tablas, Auxi. Sí, pues sí, ahí están las propiedades, todo están ahí, las fórmulas, todo. Entonces lo voy a subir, pero de todos modos, en el internet también, ¿no? Lo pueden descargar. En internet está también, ¿no? Pero lo voy a subir. Bien, entonces, no hay más preguntas, ¿no? Vamos directamente a la siguiente clase. Hasta luego.